¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tener hoy la introducción a farmacología. Vamos a hablar sobre algunas definiciones y algunos temas bastante puntuales que necesito que ustedes sepan para que podamos, pues, posteriormente hablar sobre medicamentos como tal. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es la farmacología? Esto es muy importante. La farmacología es el estudio de sustancias que van a interactuar entre sistemas vivos a través de procesos químicos. Recuérdense que para que ocurra esta interacción, sí debe existir una unión de sustancias, ya sea moléculas reguladoras y la activación o inhibición de los procesos corporales normales. Recuérdense que estos medicamentos o estas sustancias pueden ser sintéticas, es decir, elaboradas, o pueden ser naturales, como por ejemplo el uso de hongos o la modificación mínima de algunas sustancias que se pueden traer o se pueden extraer de la naturaleza que pueden actuar como medicamentos. Es el ejemplo, por ejemplo, de penicilina, que es un medicamento extraído desde un hongo, ¿verdad? Obviamente sintetizado o modificado que permite tener su efecto sobre microorganismos. Y pues obviamente existen otros antibióticos que pueden ser completamente elaborados a través de reacciones químicas que nos permiten también tener ciertos efectos, pero que estos no son extraídos directamente de la naturaleza. ¿Ok? Bueno, también es muy importante que entendamos que dentro de la farmacología existe algo que se llama farmacología médica, que es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿verdad?, las sustancias utilizadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Esta es la rama de la farmacología que nosotros como médicos usualmente utilizamos, que es para obviamente hacer intervención con nuestros pacientes. Y también tenemos que saber que existe lo que se llama la toxicología, que es también una de las ramas de la farmacología, que esta se va a ocupar específicamente de estudiar los efectos indeseables de productos químicos en los sistemas vivos, desde células individuales que pueden incluir humanos y también ecosistemas complejos. Entonces, la toxicología se va a encargar más que todo de estudiar estos efectos adversos o inclusive complicaciones que puedan derivarse desde el uso de medicamentos que nos permiten determinar si estos efectos son directa o indirectamente provocados por la molécula o por el medicamento, o si básicamente existen condiciones propias del ser humano que están favoreciendo a que existan estos efectos adversos. Bueno, les quiero contar un poco de la historia de la farmacología de forma resumida. Fíjense que, pues obviamente la historia de la farmacología remonta a muchos años. Hace muchos años se utilizaban ya sustancias para tratamiento de algunas enfermedades, específicamente de la piel. Se habló inicialmente de algún uso de, por ejemplo, formación de moho o inclusive de algunas sustancias derivadas de soya que podían utilizarse como tratamiento para enfermedades como de la piel, como furúnculos o como, por ejemplo, formación de pústulas a nivel de la piel, y que se vieron en China de que pues obviamente tenían un efecto beneficioso sobre la piel. Posteriormente a esto, pues se inició una era en la cual lamentablemente existía un predominio de sistemas de pensamiento. En esta época, lamentablemente, existían como muchas escuelas o muchas instituciones que eran las responsables de explicar o de describir todos los fenómenos, pero era más que todo como pensamiento mágico, fantasioso, que podía explicar de cierta forma cómo es que ocurrían estos fenómenos, incluyendo los tratamientos. Y pues obviamente esto llevaba a que no se hiciera realmente estudios, es decir, experimentos para explicar lo que estaba pasando con el uso de algunas sustancias o algunos tratamientos que se daban en su época.
También significaba de que pues estas escuelas tenían como profesores o maestros que dictaban o determinaban cómo sucedían los fenómenos o describían cómo se daban estos eventos, y era muy poco probable de que existieran otras personas, o mejor dicho, no se permitía que otras personas refutaran o se opusieran a esta descripción que daban estos profesores o estos científicos que gobernaban o que predominaban en estas escuelas. Gracias a Dios, a finales del siglo XVII, pues se rompió este esquema, se empezó a utilizar básicamente la hipótesis o la comprobación de hipótesis. Se hizo mucha observación y mucha experimentación para empezar a reemplazar estas teorías que se utilizaban antes, que como les digo, eran muchas veces pensamientos mágico-fantasiosos. Gracias a esto, pues obviamente se empezaron a describir ya los mecanismos propios de algunas moléculas o de algunos principios activos. Sin embargo, una de las limitaciones que tuvieron en este momento muchos de los científicos o de las personas que estaban estudiando moléculas era de que pues no podían aislar o purificar de forma adecuada los agentes activos, por lo cual no podían entonces realizar los estudios en totalidad y poder demostrar qué efecto realmente tenían algunas sustancias. Derivado a esto, pues obviamente se empezaron a describir algunas hipótesis que necesitaban, pues obviamente, tener equipos especiales o algunos procesos especiales para que entonces pudiera comprobarse si realmente la hipótesis que se estaba teniendo era verídica o no. Posteriormente, se mencionó que Francois y su alumno Claude Bernard comenzaron a desarrollar métodos de fisiología y de farmacología experimentales. Ellos son personajes muy importantes dentro de la farmacología porque a raíz de los estudios que ellos realizaban, pues obviamente se empezaron a dar cuenta de que sí se podían comprobar algunos de los agentes activos propios de los medicamentos, y que entonces podía ya empezarse inclusive a sintetizar nuevas moléculas que podían favorecer el tratamiento y la intervención de pacientes que pudieran tener determinadas enfermedades. Pues obviamente esto hizo de que existieran muchos avances, pero lamentablemente sí hubo otra limitación a través del tiempo. Se empezaron obviamente a dar fábricas o farmacéuticas que lo que hacían era fabricar o sintetizar moléculas que pues obviamente por ser sus propias moléculas empezaron a decir que tenían muchas ventajas y que sí eran muy buenos, pero esto hizo de que hubiera mucho sesgo porque pues obviamente las fábricas lo que querían era realmente vender sus productos, es decir, sus medicamentos o sus moléculas, y esto pues obviamente favoreció a que pudieran existir muchos efectos adversos en la población que hacía uso de estos medicamentos. Se hizo un uso irracional de medicamentos en su momento, lo cual pues al final de cuentas repercutió en la vida de muchas personas. Gracias a Dios, durante los últimos años se empezaron ya a hacer estudios específicos, empezó a desarrollarse instituciones como por ejemplo la FDA, que empezaron a vigilar y a monitorizar la elaboración de medicamentos y la introducción de medicamentos con medidas seguras y efectivas, más que todo seguras para los pacientes. Y pues también esto favoreció a que pudieran crearse muchos grupos de fármacos que existen actualmente y que pues obviamente son parte de los medicamentos que están siendo comercializados y que están siendo utilizados para tratamiento de los diferentes pacientes. También se ha visto que ha ocurrido un avance muy marcado en los últimos años en cuanto a información y comprensión de las bases moleculares, más que todo a nivel molecular, es decir, estudios, por ejemplo, de ADN o ARN. También la introducción de la informática como parte de los estudios de moléculas ha favorecido a que se puedan tener estudios más específicos y que se puedan hacer o fabricar o sintetizar medicamentos para poder tratar ciertas enfermedades.
Esto también ha hecho de que al tener información o visualización a través de bioinformática se pueda tener o visualizar que pueden existir numerosos receptores que pueden ser utilizados para tratamiento o inclusive para disminuir la respuesta a determinada enfermedad que puede favorecer a muchos pacientes. Dentro de esto se menciona lo que es la farmacogenómica, que es realmente una rama de la farmacología que está determinada para el estudio genético de respuesta a fármacos específicos, y esto, como les mencionaba, ha determinado un avance que ha permitido, pues obviamente, sintetizar o elaborar fármacos específicos. Esta rama de la farmacología ha permitido inclusive identificar pequeños segmentos de ARN, inclusive mensajero, o fragmentos muy pequeños de ARN que permiten que puedan ser utilizados como agentes terapéuticos y que no necesariamente debe de hacerse uso de extracción de la naturaleza para poder tener acceso a medicamentos, sino ya se puede realizar de forma sintética o elaborar a través de sustancias específicas para poder tener medicamentos específicos y menos efectos adversos, que es lo que se quiere con los medicamentos que son autorizados o comercializados. Bueno, uno de los problemas que sí nos hemos enfrentado, y les digo como médicos, es que lamentablemente pues hay población que sigue haciendo uso de medicamentos no autorizados. Y esto es más que todo bajo el rubro de medicamentos o de medicina alternativa. Al tener esta etiqueta de medicina alternativa, muchas veces puede obviarse o puede no requerir autorización por parte de instituciones como por ejemplo la FDA. También se ha comercializado mucho este tipo de medicamentos como medicina alternativa o el uso de medicina natural, que no es mala. Sin embargo, el problema es que no son medicamentos que no están completamente estudiados, no se han hecho todas las bases de un ensayo clínico que vamos a ver al final, y pues también no permiten determinar la dosis adecuada o segura que se puede utilizar de estos medicamentos naturales o alternativos. Esto es un problema porque lamentablemente se ha visto de que pueden existir personas que pueden tener efectos adversos e inclusive secuelas a largo plazo por el uso de estos medicamentos, pero lamentablemente en algunos inclusive países desarrollados se ha dado mucho esto de medicina alternativa, que ha favorecido a que sean medicamentos que no requieran ensayos clínicos exhaustivos como el resto de medicamentos que sí son aprobados inclusive por la FDA. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que se deben de recordar al momento de hablar de medicamentos. No se debe olvidar que toda sustancia o cualquier medicamento puede ser tóxico en ciertas circunstancias. Por eso es que deben de ser estudiados los medicamentos para saber a qué dosis se pueden administrar, qué día se debe de administrar, qué pacientes son los que sí se pueden administrar o si existen contraindicaciones o algunos factores que pueden determinar que algunos pacientes no puedan hacer uso de medicamentos o de sustancias. Lo otro es que es muy importante recordar que los productos químicos en productos botánicos, es decir, hierbas o extractos de plantas, no son diferentes de los productos químicos. El problema es que estos, es decir, la medicina natural o la medicina alternativa, muchas veces no son libres de impurezas o no se puede, como les digo, cuantificar la dosis adecuada para entonces poder establecer una dosis segura. Lo otro muy importante es que hay que tener cuidado con los suplementos dietéticos o todas aquellas terapias promovidas, como les digo, de medicina alternativa, porque estas pueden, pues obviamente, no cumplir con los estándares establecidos por la FDA y por lo tanto entonces puede ser dañinos para las personas o para los pacientes. Entrando específicamente a algunos principios generales de farmacología que debemos saber, es número 1. Un fármaco se define como cualquier sustancia que puede provocar un cambio en la función biológica a través de sus acciones químicas. Y pues obviamente va a tener bastantes pasos que van a favorecer a que pueda tener algún efecto a corta distancia o a larga distancia. ¿Ok?
Muy importante recordar también que todo fármaco, toda molécula puede tener una actividad agonista o puede tener una actividad antagonista. Cuando yo hablo de un fármaco agonista es porque va a activar una actividad, ¿ok? Y cuando hablo de un antagonista es que va a inhibir alguna actividad, ¿ok? Por ejemplo, si yo hablo de un antagonista, pudiera hablar, por ejemplo, de un bloqueador de canales de calcio, que pues obviamente lo que está haciendo es que está evitando de que se dé el paso de calcio o que haya una interacción de este calcio por los espacios en los cuales se está produciendo y que por lo tanto entonces está teniendo una actividad inhibidora, es decir, un antagonista, ¿ok? Puede también existir, por ejemplo, medicamentos agonistas, es decir, por ejemplo, medicamentos para la tiroides que lo que van a hacer es que van a tener una actividad agonista, es decir, van a activar la producción de hormonas tiroideas, como por ejemplo el Eutirox, que es tratamiento para hipotiroidismo, que lo que van a hacer es que van a favorecer la producción de hormona para evitar que haya disminución de las hormonas tiroideas, ¿ok? Obviamente estas sustancias o estas moléculas van a actuar sobre blancos específicos para regular pues obviamente una función biológica o algún sistema biológico. Muy importante recordar también de que todos los fármacos o las moléculas activas deben de tener un receptor al cual se van a unir y van